miembros, bienvenidos todos a esta nueva lección y en este video vamos a ver varios ejemplos de estructura externa o estructura swing, pueden llamarla como quieran, junto a la estructura interna y esta vez lo haremos con la acción del precio real. Espero que ya a este punto los conceptos de estructura externa e interna hayan quedado bastante claros, para ahora ver esa parte práctica de estos dos tipos de estructura y especificar unos detalles que todavía no conocen. Así que vamos a empezar ya porque este video creo que será algo largo, pero como siempre valdrá la pena cada minuto. Bien, hasta ahora nuestro enfoque en términos de estructura ha sido 100% mecánico. Las reglas son bastante claras. Recuerden, cada vez que tenemos un quiebre, sea de estructura externa, es decir, un boss, o de estructura interna, es decir, un iBoss o eBoss, pueden pronunciarlo como prefieran, es igual. Nuestro deber es mecánicamente identificar nuestro nuevo punto estructural. Es decir, si nos encontramos en una tendencia alcista como la que tenemos aquí, una vez que el precio quiebre ese último higher high de estructura swing, vamos a señalarlo aquí con esta línea horizontal. Una vez que el precio quiebre ese último higher high con el cuerpo de la vela, aquí recuerden que estamos hablando de estructura swing, nuestro deber automáticamente será identificar mecánicamente cuál ha sido el nuevo higher low que se ha creado en todo este retroceso que creó el precio. Y ya saben, cuando hablamos de estructura swing o externa, será el low o mínimo más bajo del retroceso. Es decir, en este caso pueden ver que este punto de aquí fue el punto más bajo en el cual el precio pudo llegar antes de romper estructura hacia el alza. Así que vamos a señalarlo con una línea horizontal. Como pueden ver, repito, este fue el swing high, el precio retrocede. El punto más bajo en el cual llegó en ese retroceso fue este low de aquí. Luego de que el precio empieza a cambiar estructura interna y luego finalmente rompe estructura externa hacia el alza. Ahora, si nos estuviésemos concentrando en estructura interna, nuestro higher low o low interno sería este de aquí. Vamos a señalarlo con la misma línea horizontal, pero vamos a establecer una diferente para que puedan diferenciarlo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de estructura externa, lo dije anteriormente, es el punto más bajo, y cuando hablamos de estructura interna, sería este low de aquí. ¿Por qué sería este low? Porque como pueden ver, es el low más reciente luego de haber confirmado ese quiebre. Entonces fíjense cómo estas reglas son 100% mecánicas. Cuando tenemos un quiebre, mecánicamente sabemos cómo identificar el nuevo punto estructural, sea externo que interno. Ahora, una vez que el precio rompe este swing high o higher high, sabemos que ahora estaría en proceso de crear un nuevo higher high de estructura externa, ojo. Pero ¿cómo sabemos efectivamente cuándo el precio crea un nuevo higher high confirmado? Deben saber que es diferente a cómo se confirma en la estructura interna. En la estructura interna, como ya vieron en la lección anterior, sabemos que para confirmar un higher high o un lower low, sabemos que la vela siguiente a la que se está formando no debe superar el high o el low de la vela anterior, para poder saber cuándo el precio empieza a retroceder y así confirmar ese nuevo punto estructural. Sin embargo, en una estructura swing o externa, para confirmar un nuevo higher high luego de que tenemos un quiebre o un lower low si estuviésemos en una estructura bajista, será diferente. Y esto ya dependerá principalmente de cada trader. Yo lo explicaré en base a mi experiencia personal y lo que yo hago actualmente. Entonces, presten atención. Para confirmar ese nuevo punto estructural, obviamente estoy hablando únicamente de higher highs y lower lows, en una estructura swing, lo que tenemos que hacer es contar los pips que el par realiza en el retroceso. Como pueden ver aquí, he escrito unas notas y actualmente en el diario necesito 180 pips para confirmar que ese higher high o ese lower low ha sido creado. En H4 necesitaría 80 pips y en M15 necesitaría 30 pips. Entonces, antes de avanzar con los ejemplos, debo recalcar una cosa muy pero muy importante. Y es que esta regla de los pips para poder confirmar un higher high o un lower low cuando retrocede el precio dependerá de varios factores.
La primera cosa es que es algo personal, por eso he dicho anteriormente que dependerá de cada trader y de su experiencia en cuanto al par que está operando. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí quizás un retroceso de 80 pips en H4 son necesarios para yo poder decir, vale, ese retroceso con esa cantidad de pips me confirma que ese punto es ahora un higher high o un lower low. Para otra persona quizás no sean 80 pips, sino 60, porque a esa persona quizás los retrocesos de 60 pips le parecen más orgánicos en ese par en específico. Entonces, como pueden ver, depende de cada persona. Obviamente, quien quiera aplicar esta regla como yo lo hago, perfecto, no hay ningún tipo de problema, pueden hacerlo. Es más, yo recomiendo que sigan lo que yo hago, al menos en sus inicios. Ya cuando agarren un poco de experiencia, las cosas que son, entre comillas, subjetivas o relativas, pueden irlas cambiando en base a la experiencia que han tenido con ese determinado par. Porque sí, cada par es diferente, deben saberlo. En general, se trata de ver y confirmar movimientos orgánicos en los pares que vayamos a operar. Por ejemplo, en base a mi experiencia, actualmente euro-dólar, para mí hace retrocesos orgánicos cuando por lo menos retrocede, como escrito aquí, en el diario 180 pips, en H4 80 pips y en M15 30 pips. Ahora, habrá algunas veces que podemos usar discreción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si veo un retroceso en M15, por ejemplo, que se ve muy orgánico, muy bonito, me gusta en general cómo el precio creó esa acción del precio en M15, pero cuando voy a medir veo que únicamente realizó 29 o quizás 28 pips. Bueno, quizás yo me sienta cómodo con ese retroceso y podría tomarlo como un retroceso orgánico. Por ende, puedo decir, vale, tenemos ahora un higher high o un lower low confirmado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que la discreción siempre debe estar presente de parte de ustedes y esto se adquiere y se mejora con la experiencia. Lo verán ustedes mismos a medida que vayan avanzando. No sucederá siempre, ojo, ¿por qué? Porque queremos mantenerlo lo más mecánico posible, pero la discreción es algo que pueden aplicar cuando sea necesario. Y el motivo por el cual elegimos una cantidad de pips una vez que hayamos recogido suficiente información o data en un par para saber cuándo un retroceso es orgánico o no, es porque de esta manera lo convertimos en algo mecánico, ¿sí? Sabemos que es una regla. Y hacer las cosas mecánicas nos ayudará a ser constantes en nuestro desarrollo y ejecución. Por eso, la discreción en base a esta regla de los pips no se aplica siempre, porque de lo contrario nuestro método no sería mecánico. Sé que estoy hablando un montón y que todavía no estoy dando ejemplos y que los quieren ver ya, pero es que esta parte teórica que estoy explicando tiene mucha importancia y deben saberlo para luego poder saber cómo comportarse en ciertas situaciones cuando veamos ciertas cosas en los gráficos. Ahora, explicado esto de los retrocesos orgánicos, la regla de los pips, la discreción en algunos contextos, ahora deben saber que esta regla de los pips, de la cual estoy hablando desde hace rato ya, puede cambiar algunas veces. Y el motivo por el cual puede cambiar es porque la volatilidad del mercado no siempre es la misma. Para los que todavía no sepan qué es la volatilidad, es simplemente un término que hace referencia a las variaciones o fluctuaciones del precio. Por ejemplo, la volatilidad de euro-dólar puedo decir que es de tantos pips al día, queriendo decir que se mueve mucho o poco. Entonces, en este contexto es prácticamente los movimientos que un par realiza, ¿vale? A eso se le llama volatilidad. Y bueno, deben saber que el mercado no siempre se mueve de igual manera. Su volatilidad puede cambiar varias veces por diferentes razones. Las razones, la mayoría de las veces, son por eventos fundamentales o noticias, eventos que ocurren a nivel global y que tienen una importancia para el mercado. Pueden ser políticos, económicos o sociales. Estos pueden afectar la volatilidad de ciertas divisas por un determinado tiempo y es algo que se nota, sobre todo si tienes experiencia. Entonces, ¿por qué les interesa saber todo esto? Bueno, porque dependiendo de la volatilidad actual del mercado, ciertos retrocesos van a ser más o menos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la regla de los pips, esta que tenemos aquí, puede cambiar. Y un ejemplo perfecto es el que está ocurriendo actualmente, bueno, desde hace ya algunas semanas.
A la fecha de hoy, a nivel global y político, el mercado le está prestando mucha atención a los eventos que están ocurriendo en Ucrania por todo el conflicto que hay con Rusia y la NATO. Obviamente no voy a adentrarme en el análisis fundamental, pero sí deben saber que eventos como estos hacen que el mercado reaccione en un cierto modo y que esté alerta. Entonces, en este caso, la volatilidad es alta. Algunos pares de divisas tienden a moverse más que otros por estas razones. Es algo que podemos medir y ver. Por ejemplo, yo personalmente, antes de que todos esos problemas o conflictos a nivel global empezaran, cuando el mercado no estaba tan volátil, mi regla de pips, esta que tenemos aquí, era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque el mercado se movía menos, tenía menos volatilidad en el día. Eurodólar realizaba menos pips en un día o en una sesión. Entonces, para yo poder confirmar que un higher high o un lower low fuese creado antes de que empezaran todos esos conflictos, en eurodólar, ojo, porque cada par es diferente, tenía en consideración un retroceso de al menos 90 pips en el diario, 40 pips en H4 y 15 pips en M15. Es decir, la volatilidad para mí aumentó el doble con todos estos conflictos que se presentan actualmente. Aunque sinceramente yo estoy notando que esta semana ya las aguas se calmaron un poco a nivel fundamental, también he notado que la volatilidad ha bajado un poco. Ciertos movimientos orgánicos ya se ven con menos pips. Puede ser que dentro de poco la regla de los pips vuelva a ser la de antes, es decir, la que yo usaba anteriormente, 90, 40, 15. En este momento estoy usando esta porque para mí la volatilidad aumentó desde hace semanas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo diablos sabes tú cuántos pips debes aumentar o quitar para validar esos higher highs o lower lows cuando el precio empieza a retroceder? ¿Cómo sabes tú cuántos pips añadir o quitar de preciso? Bueno, eso se llama experiencia y dependerá de cada par. No todos los pares se mueven iguales. Algunas divisas son mucho más volátiles que otras. Pero cuando ya llevas operando mucho tiempo un par en específico, sabes reconocer cuáles son los movimientos orgánicos, cuántos pips tiende a retroceder de manera orgánica y todos esos detalles. No hace falta que lo explique mucho porque ustedes mismos lo entenderán con el tiempo. Ahora, no se preocupen si al inicio no saben reconocer cuántos pips hay que tomar en consideración para esos retrocesos. Obviamente yo estaré ahí informándoles la regla de los pips que estoy tomando en cuenta actualmente. Y ojo, no quiero que piensen que esto cambia cada semana o cada mes, no es así. La verdad, antes de todos esos conflictos, creo que tenía más de un año que no cambiaba mi regla de pips de 90, 40, 15. Desafortunadamente ocurrieron todos esos eventos y bueno, el mercado reaccionó de esta manera, siendo más volátil. Es algo que suele suceder cuando ocurren cosas que para el mercado son importantes. El mercado reacciona a la gravedad del asunto, pero antes o después deberá volver a la normalidad, en términos de volatilidad me refiero. Así que como dije antes, no se preocupen, se trata simplemente de adaptarnos en ese sentido. Yo estaré ahí para actualizarlos si algo tuviese que cambiar, por ejemplo, la regla de pips. Si llegase a cambiar, obviamente yo estaré ahí para decirles, miren muchachos, yo actualmente estoy aplicando esta regla de pips. No es la gran cosa, lo entenderán mejor cuando empiecen a ver mis análisis diariamente, los videos con todos los detalles y todo lo demás. Así que sí, es sumamente importante que sepan todo esto que estoy explicando desde hace ya no sé cuánto, pero al mismo tiempo, una vez que lo saben, no quiero que se preocupen y empiecen a pensar, oh Dios mío, ¿habrá cambiado la regla de pips esta semana? ¿Cuántos pips está calculando Adriano? No, muchachos, calma. Lo más probable es que cuando ustedes estén viendo esta lección, ya todo haya regresado a la normalidad y yo ya esté usando mi regla de pips de 90, 40, 15. Y obviamente yo actualizaré si tuviese que cambiar algo. O sea, me refiero, ustedes sabrán cuál es la regla de pips que yo personalmente estaré usando en un determinado momento. Así que, repito, todo esto dependerá únicamente del mercado y cómo esté su volatilidad en ese momento. Además, con la experiencia, ustedes mismos estarán acostumbrados a saber cuándo el precio retrocede orgánicamente y cuándo no. Es algo que será natural por parte de ustedes e incluso ustedes podrán crear su propia regla de pips si lo desean o simplemente seguir la que yo aplico. Obviamente todo se concentra en la experiencia del trader. Ahora sí,
He explicado todo esto que tiene su importancia, por supuesto. Voy a explicar con ejemplos, primero con dibujos de líneas, como tengo aquí, y luego con la acción del precio real. ¿Cómo debemos ver la estructura swing? Que prácticamente ya saben leerla desde la primera lección de estructura base, pero ahora añadiendo estos detalles de la regla de los pips, ¿ok? Para los retrocesos luego de que el precio quiebra y forma esos nuevos higher highs o lower lows. Entonces, vamos allá. Si ven aquí el ejemplo, la estructura se encuentra alcista, el precio había roto ese último swing high y una vez que tenemos confirmado ese quiebre, sabemos que el precio irá ahora a formar ese nuevo punto estructural en algún nivel o zona de interés. Entonces, en base a lo que he explicado hasta ahora con esta regla de los pips y todos los detalles, vamos a ver cómo podríamos confirmar si el precio en estos pequeños movimientos que vemos aquí, en estos retrocesos, pudo haber formado un swing high, es decir, un punto estructural de esa estructura externa, o si simplemente todo esto que vemos aquí luego de la confirmación de ese quiebre era simplemente una continuación de esa tendencia alcista a través de un único impulso. Vean aquí, el precio rompe hasta llegar hasta este punto donde reacciona, crea resistencia o como quieran llamarlo, empieza a bajar. Entonces es aquí donde nosotros debemos estar atentos y contar los pips que el precio realiza a partir de este máximo, a partir de esta reacción. El precio empieza a bajar y nosotros automáticamente debemos decir, ok, el precio está empezando a retroceder. La primera cosa que debemos hacer es tenerlo monitoreado para saber si en base a la temporalidad que nos encontramos, que podemos tomar H4 como ejemplo, como tenemos aquí, sabemos ya que para la temporalidad de H4, este máximo o a partir de este máximo, el precio debe retroceder por lo menos 80 pips para yo decir, vale, ok, este punto que el precio llegó aquí, que hasta ese momento era el punto más alto, es ahora un swing high de esa estructura externa. Entonces vamos a medir ese retroceso y obviamente, como pueden ver, no estamos viendo la acción del precio real, simplemente las líneas que he dibujado yo. Pero imaginemos que los pips que voy a medir con este instrumento que pueden ver aquí son los pips reales que realizó el precio. Entonces vamos a seleccionar este instrumento y para medirlo simplemente nos posicionamos. En ese entonces este era el punto más alto y es a partir de aquí que el precio empezó a retroceder. Hacemos clic desde ese punto y vemos o medimos, mejor dicho, ese retroceso. Vemos que el precio simplemente realizó 50 pips. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda confirmar que este máximo que se había creado fuese, o sea, un higher high o swing high de esa estructura externa, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ver que ese retroceso por lo menos nos hubiese dado 80 pips, cosa que obviamente no sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, este retroceso que acabamos de medir no es suficientemente orgánico para mí. Vean que el precio luego de esos 50 pips de retroceso vuelve a subir, quebrando ese máximo anterior. ¿Y qué pasa? Que el hecho de que el precio no nos haya dado, por así decir, no haya realizado un retroceso de por lo menos 80 pips en ese movimiento de retroceso, me indica que este pequeño movimiento es simplemente una continuación, ¿vale? De ese impulso que hasta los momentos es uno solo, ¿vale? Este retroceso, repito, yo lo contaría como un único impulso. Queriendo decir que para mí estos dos puntos que se acaban de crear, porque el precio rompe ese máximo, entonces obviamente sabemos que esto más bien sería un low interno, es ahí a donde quiero llegar. El hecho de que el precio no me haya realizado un pullback o un retroceso orgánico, para mí estos dos puntos, high y low, son más bien puntos estructurales internos, ¿sí? No son tan significantes u orgánicos en base a la estructura externa y en base a la regla de pips que yo realizo para poder confirmar los puntos estructurales de higher highs o lower lows. Entonces vamos ahora con el siguiente movimiento. Habíamos dicho que el precio impulsó hacia el alza, rompiendo así el último high que había creado, que personalmente lo considero un high interno. ¿Por qué? Porque simplemente ese retroceso no fue suficientemente significante, vamos a llamarlo así, en base a la regla de pips. Y también visualmente, que es una cosa que explicaré dentro de poco. Entonces tenemos ese nuevo high interno, vemos que aquí el precio reacciona un poco dándonos un retroceso bastante corto. Visualmente creo que es bastante obvio que este retroceso no es orgánico por el simple hecho de que es mucho más corto que el que habíamos medido anteriormente. Si aquí
hubo alrededor de 50 pips. Podemos ver que esto es prácticamente la mitad. Así que simplemente son puntos estructurales internos. El precio vuelve a impulsar hacia el alza. Sabemos que esto es simplemente una continuación de ese impulso externo. Todavía no tenemos ese swing high confirmado, por ende es simplemente una continuación. El precio aquí reacciona y vemos que aquí sí da un retroceso un poquito más profundo. Podemos medirlo, vamos a ver cuánto hizo de aquí hasta acá. Podemos ver que prácticamente son 60 pips. Todavía no logra alcanzar esos 80 pips para nosotros decir que este punto fue o es un swing high de esa estructura externa que estamos monitoreando. Pero quiero que se fijen en un detalle que acaba de realizar aquí el precio. ¿Qué podemos notar en esta parte de acá? A ver, les doy 2 segundos para que piensen. ¿Qué sucede ahí? 1, 2. Bueno, aquí lo que sucede es que, fíjense, una cosa que deben tener en cuenta es que el hecho de que el precio esté creando estructura interna en un único impulso de estructura externa no quiere decir que nosotros no debamos prestarle atención a esos pequeños movimientos. Es verdad, no son tan significantes como los movimientos swings, vamos a llamarlo así, pero sí debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque la estructura interna, como ya saben, nos da señales cuando ciertas cosas ocurren. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos un shock, ¿vale? Vamos a hacer esto. ¿Qué vemos aquí? Vemos que, un segundo solo, vemos que el precio luego de crear ese higher high interno baja, realizando un retroceso de 60 pips, pero al mismo tiempo vemos cómo rompe ese último low interno, ¿sí? Ahora, atención acá. Un shock como este, es decir, un bearish shock o un shock bajista, nos podría indicar que el precio puede estar listo para hacer ese retroceso, en este caso. ¿Por qué? Porque si se fijan, la estructura interna venía creando higher highs y higher lows hasta este momento donde vemos que el precio rompe ese último low interno y hace ese cambio estructural interno a bajista. Pero ojo aquí, porque el hecho de que el precio cambie internamente a bajista no nos confirma que se ha creado un higher high externo en este máximo. Recuerden que el shock es una simple señal de que el precio puede estar listo para dos cosas: dar un impulso o realizar un retroceso. En este caso, de que pueda empezar a retroceder y finalmente crear ese posible higher high que estábamos esperando. Y bueno, van a haber ocasiones, como en este ejemplo de aquí, donde el precio realiza un shock, pero por diferentes razones vuelve a subir, quebrando nuevamente hacia la alza, y ese retroceso no ocurre. Entonces fíjense, el precio pasa bajista, pero luego vuelve a romper hacia la alza, es decir, tenemos otro shock alcista, ¿vale? Entonces, hasta ahora no tenemos un punto estructural externo creado luego de este quiebre. Todos estos puntos estructurales son internos. ¿Por qué? Porque en esos retrocesos el precio nunca realizó por lo menos 80 pips. ¿Me siguen? Espero que me estén siguiendo y que todo lo que he explicado hasta ahora tenga bastante sentido. Entonces quiero que se fijen cómo la estructura interna no solamente la vamos a ver en un retroceso, ¿sí? Donde en el caso de un retroceso nosotros esperamos ese cambio estructural interno para poder aprovechar ese impulso, sino que también en una continuación, por así decir, en un solo impulso externo, vamos a llamarlo de esta manera, luego de que tengamos ese quiebre, que el precio esté buscando ese nuevo punto estructural, de la misma manera como vemos en un retroceso, pequeños movimientos que no son tan significantes, cuando el precio esté impulsando, de la misma manera veremos esos pequeños movimientos. Entonces, sea en un retroceso que en un impulso, vamos a poder ver esos pequeños movimientos que conocemos como puntos estructurales internos. Así que vamos a concentrarnos ahora donde se encuentra el precio actualmente, en este ejemplo del dibujo, y vamos a imaginar que el precio ha llegado a una zona de oferta, ¿vale? De alguna temporalidad mayor, que es una zona muy importante para el precio. Y es a partir de aquí donde el precio empieza a reaccionar, ¿ok? Empieza un poco a consolidar y tenemos ahora ese retroceso más profundo. Desde el punto de vista de la estructura interna, podemos ver cómo el precio nos confirma un shock, es decir, un cambio estructural interno a bajista, ¿ok? Cuando supera este último low interno. Y bueno, espero que ya a este punto no queden dudas del por qué he elegido este low y no ninguno de estos dos.
El motivo por el cual es porque este de aquí era mi último higher high interno. Fíjense cómo este máximo, que fue el que estuvo más cerca, nunca logró superar este high. Entonces, este es mi último low interno y este es mi último high. Todo lo que hay aquí es simplemente consolidación, ¿vale? El precio reacciona nuevamente a esa zona sin superar el último high y es aquí donde se desploma, rompiendo así el último higher low o low interno de mi estructura interna, valga la redundancia. Ahora tenemos ese nuevo lower low, el precio logra crear ese nuevo lower high cuando quiebra el último lower low interno y es así como ahora podemos confirmar que este retroceso que tenemos aquí es un retroceso orgánico. Vamos a medir con nuestro instrumento desde el punto más alto, que fue este de aquí, hasta donde llegó el precio actualmente, son alrededor de 180 pips, lo que nos confirma que ahora este retroceso podemos tomarlo como un retroceso orgánico debido a que superó nuestra regla de por lo menos 80 pips en un retroceso. ¿Qué significa esto? Que ahora este máximo de aquí se convierte en mi nuevo higher high de estructura externa. Y ya sabemos que si ahora el precio a partir de este punto o a partir de este nivel decidiese empezar a subir y romper ese último swing high, que ya estuvo confirmado una vez que el precio por lo menos llegara a realizar 80 pips en este pullback, entonces es ahí donde nosotros mecánicamente sabemos cuál será nuestro nuevo higher low de esta estructura externa. Una vez que el precio rompa ese último swing high que teníamos aquí. Entonces se vería de esta manera. Tenemos swing high, swing low, swing high, swing low, una vez que confirmamos ese nuevo quiebre. Ahora, por último, antes de pasar a ver los gráficos con la acción del precio real, voy a explicar un poco mejor lo que había hablado anteriormente acerca de la volatilidad. Y así podrán entender qué es lo que sucede realmente cuando la volatilidad cambia. Es decir, nosotros como traders, ¿cómo podemos notar cuando el mercado o un par en específico es más volátil que antes? Imagínense que en un retroceso, o bueno, podemos tomar en cuenta este primer retroceso que habíamos medido, eran 50 pips. Bueno, con la experiencia ustedes podrán saber si este tipo de movimiento que ven aquí, que como pueden ver es algo pequeño, bueno, si esos 50 pips que habíamos medido son muchos o son pocos. Y esto únicamente se los dirá la experiencia y el tiempo. Cuando tengan mucho tiempo operando un par en específico, ustedes sabrán cómo generalmente tiende a retroceder, sea de manera externa que de manera interna, hablando obviamente en términos de estructura, si lo hace orgánicamente o si simplemente son movimientos insignificantes. Por ejemplo, antes de todos esos conflictos, mi regla de pips en H4, como les había ya comentado, era de 40 pips de retroceso para poder confirmar ese nuevo punto estructural de higher high o lower low. Vamos a tomar como ejemplo ese mismo retroceso que estábamos viendo anteriormente. Entonces, a donde quiero llegar es que antes de que empezaran los conflictos y la volatilidad aumentase, este retroceso, que ya sabemos que es de 50 pips, ese mismo movimiento hubiese sido de quizás solo 20 pips y no de 50, como lo es ahora. Entonces, quiero que se fijen que no se trata únicamente de ver los pips que el par o el precio da en un retroceso. ¿Por qué? Porque los pips cambiarán, aumentarán o disminuirán en base a la volatilidad. Y recuerden, no es algo que sucede cada semana o cada mes, es algo que sucede solo cuando hay, por así decir, eventos importantes a nivel global y el mercado le presta atención a esos eventos. Entonces, repito, un movimiento de ese tipo, que como pueden ver no es tan grande, no es tan orgánico, cuando hay poca volatilidad puede medirse en solo 20 pips, por ejemplo, y cuando hay mucha volatilidad por algún motivo, ese mismo tipo de movimiento, ¿ok? O de retroceso podría llegar a medir hasta incluso 80 pips, es decir, más que ahora. Entonces, espero que me entiendan, tienen que saber si es orgánico o no, en base a la experiencia, para luego determinar cuántos pips debería tener un retroceso orgánico. Y cuando hablo de retroceso orgánico me refiero desde el punto de vista visual, porque de eso se trata. Por eso mismo es relativo y depende de cada trader. Entonces, usando la información que tengo de un par en específico en base a mi experiencia, debo saber determinar la cantidad de pips para poder establecer una regla y convertirlo en algo mecánico. Porque si no lo hago, van a haber veces donde voy a dudar y me preguntaré, ¿será que este movimiento es orgánico o no lo es?
Entonces para ello usamos la regla de los pips, en base obviamente a la data que obtienes haciendo backtesting y operando. Entonces, que quede muy claro que la regla de los pips no es que la obtienes así de la nada, no es que un día te levantas y dices, ah, bueno, hoy he decidido que la regla será 100, 50 y 25. No, no funciona de esa manera. Tienes que tener una base para poder determinarla y que en mi caso yo obtuve de esta manera. En mi experiencia de más de 3 años operando en el mercado, y bueno, puedo decir más de un año operando euro-dólar, sé reconocer qué tipo de retroceso suele hacer en la estructura swing o externa. Entonces simplemente lo que haces es backtestear y medir esos retrocesos para obtener un promedio de pips. Entonces así es como yo lo hice y como a mí personalmente me funciona. Quizás para ustedes pueda ser diferente, pueden aplicar otras reglas si lo desean o lo que ustedes quieran, pero yo, Adriano, personalmente es así como lo hago y es así como lo convierto en algo mecánico, pero al mismo tiempo basado en información y data obtenida a través del backtesting con mi experiencia. Entonces, explicado detalladamente esto, vamos ahora a pasar finalmente a los gráficos con la acción del precio real para dar varios ejemplos de cómo debemos leer y monitorear la estructura, sea externa que interna.